Hermanos, estamos inmersos en el estudio de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 12, 13 y 14, pero lo hemos aparcado un instante, no sin abandonarlo del todo, porque nuestra intención estos domingos primeros de verano es poder incidir en el Espíritu Santo y en lo esencial que es el Espíritu Santo para el creyente. En eso nos vamos a enfocar estos domingos que nos ocupan de principio de verano. La semana pasada estudiamos la base, el fundamento. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona. Una de las tres personas que forman la Santísima Trinidad. Él es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso vimos la semana pasada. No debemos nosotros resistirnos a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo podríamos resumir esa obra? La verdad que es complicado resumir la obra del Espíritu Santo. Wayne Grudem creo que lo hace de una manera muy acertada. En su libro de Teología Sistemática, Wayne Grudem dice que podríamos resumir la obra del Espíritu Santo de esta forma. El Espíritu Santo está centrado en manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Esa es la obra principal del Espíritu Santo. La podíamos encapsular si se pudiese, lo cual es complejo, pero si se pudiese, la podíamos encajar en esta frase: manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Fijaos, la presencia de Dios se ha manifestado muchas veces en lo que se conoce como teofanías. Las teofanías son la aparición visible de la gloria de Dios. Para que entendamos bien qué es una teofanía, una de las más conocidas es la que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, donde Dios habla con Moisés. ¿Cómo? A través de una zarza ardiente que Moisés ve, se presenta a ella creyendo que algo extraño está ocurriendo y el Señor le dice: Moisés, el lugar donde estás es santo. Se comunica con él, habla con él, se manifiesta a él y él dice, la Biblia, que se descalza delante de la presencia de Dios, manifestando que está delante del Dios santo. Hay otras muchas más. Por ejemplo, en el desierto, después de ser el pueblo liberado, el Señor se manifiesta en una columna de fuego que les iluminaba y calentaba durante la noche, y en una columna de nube, en una nube que les daba sombra y les guiaba durante el día. Podemos pensar perfectamente en otras que encontramos en las Escrituras, como por ejemplo cuando el templo fue dedicado y terminado, dice la Biblia que la presencia de Dios, el Shekinah, la gloria de Dios llegó al templo y lo llenó todo. Es más, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, manifestó perfectamente la presencia de Dios entre los hombres. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la manifestación perfecta de Dios entre los hombres. Hoy, en nuestros días y a lo largo de toda la historia de la iglesia que comenzó en el libro de Hechos de los Apóstoles, es el Espíritu Santo quien principalmente manifiesta esa presencia activa de Dios en el mundo a través de la iglesia, a través de los creyentes. Hoy es el Espíritu Santo quien manifiesta, quien publica la presencia activa, real, palpable de Dios en el mundo a través de los creyentes, a través de la iglesia. El Espíritu Santo completa y sostiene todo lo que Dios Padre ha planeado y todo lo que Dios Hijo ha comenzado. El Espíritu Santo transmite las abundantes bendiciones de Dios a su pueblo. Eso dice el Señor en Isaías capítulo 44, versículo 3. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. El Espíritu transmite esas bendiciones al pueblo de Dios. ¿Cuál es la principal bendición que el pueblo de Dios ha recibido? El perdón de pecados.
la purificación de nuestros pecados. Hermanos, cuando el Espíritu Santo hace esa conversión, convierte el alma, convierte el corazón de piedra en uno de carne, hace esa regeneración cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Fijaos, el Espíritu Santo está rompiendo, qué interesante, está rompiendo con todos los patrones de pecados que teníamos antes. Eso es lo que el Espíritu está haciendo, rompiendo toda esa relación que nos tenía atados con el pecado. Lo leímos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Acordaos, Pablo empieza a narrar en 1 Corintios 6 todos los pecados que los corintios estaban cometiendo, pero termina diciendo en el versículo 11, y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, purificados. ¿Cómo? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la mayor bendición que el Señor ha derramado sobre el mundo, el poder ser regenerados, nuevas criaturas. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre después? ¿Ahí se acaban las bendiciones? ¿Ahí se acaba la influencia del Espíritu Santo? Ni mucho menos. El Espíritu Santo directamente nos une a los creyentes, nos inserta en la familia, nos hace uno con el pueblo de Dios. Somos parte de un pueblo grande. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a nuestra vida. Ya podemos conocer lo que Dios desea para nosotros, lo que el Creador determinó para las criaturas. También vemos que el Espíritu Santo da dones. Lo estamos estudiando en 1 Corintios 12, 13 y 14. El Espíritu Santo santifica, va puliéndonos, va haciéndonos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo, absolutamente todo lo que el Espíritu hace es para la gloria de Dios Padre y para que los creyentes podamos vivir una vida abundante y gozosa. Quiero vivir, hemos cantado, mis días para ti. Para eso, hermanos, el Espíritu Santo es esencial. El Espíritu Santo es el único que nos va a poder ayudar a vivir una vida gozosa por y para Dios. El Espíritu Santo es el único que nos va a poder ayudar a darle a conocer. Y es por esa obra del Espíritu Santo que nosotros podemos decir lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ha ocurrido algo en mí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ha habido una transformación. ¿Qué ocurre ahora? Ha habido una regeneración. ¿Qué pasa ahora? Que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo que estoy viviendo en la carne, lo deseo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el Espíritu es esencial para vivir la vida cristiana. Así ocurrió con el protagonista de nuestra carta a los Corintios, el autor humano de esa carta. Así ocurrió con Pablo. Él mismo lo explica en Hechos capítulo 26. Yo os invito a que si tenéis Biblia, abráis vuestra Biblia por Hechos capítulo 26, versículo 1. Porque Pablo va a dar testimonio de esta realidad. Hechos capítulo 26, versículo 1. Pablo le va a explicar a Agripa todo esto de lo que estamos hablando. ¿Quién es este Agripa? Bueno, Agripa, para que lo entendamos un poco y nos pongamos en contexto, este Agripa es Herodes Agripa II, el rey. Este es hijo, evidentemente, de Agripa I. ¿Alguien sabe quién era este Agripa I? ¿Algún acontecimiento de este Agripa I? Bien, eso porque el Señor lo ha borrado de vuestras mentes, porque este Agripa I fue quien mandó a matar a Jacobo. Le mató. Ordenó que le mataran y hubiese hecho exactamente lo mismo con Pedro si no hubiese sido porque el Señor le libró de la cárcel, Hechos capítulo 12. Así que su padre era alguien malévolo, horrible, pero es que su abuelo era aún peor, porque su abuelo era Herodes el Grande. O sea que Pablo lo tenía complicado.
Pablo está en una situación muy complicada en Hechos capítulo 26. Y fijaos lo que ocurre. Qué interesante. Es un texto apasionante. Dice Agripa II, dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello del que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti. Sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con autoridad o con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y, enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Vamos a orar, hermanos, y pidamos que la palabra de Dios hoy nos inspire, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Padre, te doy las gracias porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, Señor, porque hoy podemos aquí, en este lugar, celebrar nuestra salvación y adorar al Rey, al único Señor, a Jesús, nuestro Salvador. Señor, ahora lo queremos hacer, escuchando, atendiendo, poniéndonos disponibles delante de ti para recibir con humildad tu palabra. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y sobre todas las cosas, danos la capacidad de obedecer a tu palabra en esta mañana. Te lo ruego, te lo pido, te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Se te permite hablar, dice el versículo 1. El temido por todos, Agripa II, no sabía lo que acababa de decir. Este hombre no había manejado bien sus palabras, no había calculado bien su frase. Se te permite hablar. Por supuesto, el apóstol Pablo no iba a desperdiciar esta oportunidad única de predicar el evangelio en un lugar tan importante. Pablo no iba a desaprovechar, no se iba a intimidar por la grada, por el rey, no iba a desaprovechar la oportunidad, el eco de poder transmitir su mensaje en ese lugar. Pero, ¿qué sermón se predica en un lugar así? ¿Qué versículo se saca uno bajo la manga para que en ese momento lo pueda transmitir en ese sitio? ¿Qué sermón podría predicarse ante alguien tan relevante como el propio rey? Agripa. Pues el más poderoso de todos. La predicación más grande que existe. Nuestro testimonio. Eso es lo que dice Pablo. Pablo no se veía como un prisionero en un juicio por muchas cadenas que llevase. Pablo no se ve a sí mismo como alguien que está encarcelado. Se veía como un embajador. Así se ve el apóstol Pablo, representando a su Señor Jesucristo ante el mundo. Lo que le dijo, acordáis, a los Corintios, en 1 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo. Así se ve Pablo ahora mismo, como un enviado por un rey superior a llevar un mensaje a otro rey. ¿Y qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué utiliza?
¿Qué palabras lanza? Pues Pablo, lleno del poder que el Espíritu Santo le dio, inspirado por el Espíritu Santo y sobre todas las cosas, ayudado por el Espíritu Santo, reforzado con la valentía que le da el Espíritu Santo, le cuenta a Agripa y a todos los oyentes su conversión sobrenatural de camino a Damasco. Para probar que él había sido transformado de esa forma sobrenatural, esto significa que él no fue transformado por obra humana, sino que fue el propio Jesucristo quien cambió su vida por completo. Pablo comienza su testimonio describiendo cómo vivía antes de convertirse. Esto es importante a la hora de dar nuestro testimonio, contar cómo éramos antes de conocer a Jesús. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo viene a decirles que él antes era uno de ellos. Pablo viene a decirle a esta audiencia, a este rey, a todos los que estaban en la grada escuchando su testimonio, que él era uno de esos que ahora le acusaban, como compartió Pablo con los filipenses. Lo mismo le dice a los filipenses en el capítulo 3, lo podéis leer, es precioso, maravilloso. Ahí Pablo cuenta su testimonio. ¿Y qué hace? Resume perfectamente cómo él era antes de conocer a Cristo. Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, como decía la ley, del linaje de Israel, pero no de cualquier tribu, de la tribu de Benjamín, donde nació el primer rey de Israel, Saúl. Probablemente por eso él se llamaba Saulo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pero aún iba más lejos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hasta el punto, Pablo, que dice el el capítulo 26 de Hechos, versículo 10, perseguidor de la iglesia, pero no solo lo encerraba en cárceles, dice el versículo 10. No solo encerraba en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que no me conformaba con eso. También, cuando eran condenados a muerte, yo, Pablo, daba mi voto, daba mi sí, aprobaba, señalaba con el pulgar hacia abajo contra ellos. Y castigándolos con frecuencia. Era inagotable la sed de venganza, la sed de ira que tenía Pablo. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Esto significa, les torturaba hasta que estos creyentes maldijesen el nombre de Jesús. Pablo dice, yo era de los fariseos, pero no de una rama cualquiera. Yo era el brazo armado de los fariseos. Yo era el cabecilla, el que lideraba la guerra física contra los cristianos. Así era él antes, como uno de esos que estaban en la grada. Pablo pertenecía al concilio que ahí estaba ahora, acusándole y señalándole. ¿Pero qué ocurrió? Versículo 12, Hechos capítulo 26, versículo 12. Ocupado en esto, centrado en esto. Cuando iba a ciudad extranjera, cuando iba para Damasco, con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo, lo entendí perfectamente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que estás haciendo es imposible. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido. Hay un motivo por el cual estoy aquí en tu presencia. Te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales te envío. Serás apóstol a los gentiles. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia
entre los que han sido santificados. ¡Wow! Aquel a quien Saulo odiaba, aquel a quien Saulo perseguía, aquel a quien Saulo despreciaba como blasfemo y falso maestro, era en realidad la persona que afirmaba ser el Mesías, el Salvador. Y hermanos, en este instante en el que Pablo revela su conversión, su transformación, su encuentro con Jesús, en este instante que él está verbalizando esto, me puedo imaginar el murmullo en la grada. ¿Qué? ¿Qué ha dicho de Jesús? ¿Está hablando de Jesús de Nazaret? ¿Ese no fue el que murió crucificado? ¿De quién está hablando? Y me imagino el murmullo en la grada. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos en esa grada, absolutamente todos creían, pues así se había difundido el bulo, que Jesús estaba muerto y que sus discípulos habían robado el cadáver para fingir su resurrección. Eso nos cuenta el libro de Mateo capítulo 28. Como los soldados se levantaron y no vieron el cuerpo, se presentan ante las autoridades judías y le dicen, no está el cuerpo. Y los judíos le dicen, shh, no digáis nada, no comentéis nada, tomad dinero y callad. Nosotros nos vamos a encargar de que todo el mundo sepa que fueron sus discípulos los que robaron el cuerpo y se lo llevaron. Así se informó al pueblo, hermanos. Y creemos que las fake news la hemos inventado nosotros, ¿verdad? Esto no es algo moderno. Aunque el término suene moderno, esto no es algo moderno. Esto ha ocurrido durante la historia. Hermanos, las noticias falsas han existido siempre. El primero que la dio fue Satanás, Adán y Eva. Como que el Señor os ha dicho, ¿verdad? Él fue el propagador de noticias falsas. Y esto se propagó en el pueblo. Ellos creían que Jesús murió. ¿Cómo que Pablo habló con él? ¿Cómo que Pablo tuvo un encuentro con Jesús? ¿Cómo que este hombre dice que el Señor le llamó y le comisionó? ¿Está vivo Jesús? ¿Es verdad lo que también oímos, que ha resucitado? Pero qué interesante. Pablo no se frena en este hecho tan importante de la resurrección, sino que continúa diciendo que Jesús se le apareció con un propósito. No solamente se le apareció para cambiar su vida, para transformarle. No solo se le apareció para salvarle. Se le apareció con un propósito. Y es el de darle la vuelta como un calcetín. El Espíritu Santo no solo le regeneró, sino que le dio el poder para vivir ahora una nueva vida. Ese mensaje que él tenía que dar, ese mensaje que el Espíritu Santo iba a poner en sus labios, el Espíritu Santo le daría el poder para anunciar las buenas de salvación, para anunciar el Evangelio. Ese mensaje abriría, versículo 18, los ojos de las personas. Hermanos, es el Espíritu Santo el que iría con él y abriría los ojos de los ciegos espirituales. Porque así lo prometió Jesús. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo a través de Pablo. Pero esa convicción verdadera, esa convicción de pecado, dará como resultado, dará lugar a la transformación de vida, como ocurre en aquellos que, versículo 18, se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Eso le pasó a Pablo por la obra del Espíritu Santo. Una transformación radical, de sucio a limpio, de ceguera a vista, de esclavitud a libertad, de muerte a vida. Eso ocurrió en Pablo. Él antes había sido enemigo de la fe cristiana. Lo narra aquí perfectamente. No buscaba descubrir si Jesús era el Mesías o no era el Mesías. Él ya había decidido que Jesús no era el Mesías. No quiso hablar con los cristianos, no quiso debatir con estos creyentes, no quiso oír lo que ellos tenían que decir. Él simplemente decidió perseguirlos, arrestarlos, encarcelarlos y ejecutarlos. En Hechos capítulo 7 vemos cómo muere aquel que la iglesia ha considerado el primer mártir, Esteban. El texto termina de manera triste, pues dice que aquellos que tiraban las piedras
Pusieron las ropas sobre un joven. Ese joven era Pablo. Ese joven estaba ahí, aprobando que Esteban muriese lapidado, muriese en ese instante. Hermanos, solamente la intervención sobrenatural del mismo Jesús resucitado transformó a Pablo de perseguidor a apóstol. Y ahora como cristiano, testifica el apóstol Pablo que es el Espíritu Santo el que le ayudó a abandonar lo viejo y a vestirse de lo nuevo. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a santificar nuestras vidas. A Pablo le ayudó a abandonar el pecado que le perseguía y quería destruirle y le encaminó a seguir las pisadas de Jesús. Ahí, en ese día a día, en ese seguir las pisadas del Maestro es donde el Espíritu Santo es esencial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos inspira. El Espíritu Santo obra en nosotros para que crezcamos en santidad de la vida cristiana. Él produce no solo un deseo de querer caminar, sino que cuando vamos caminando, Él produce frutos en nosotros que benefician no solo a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. El Espíritu Santo, mientras caminamos siguiendo a Jesús, produce en nosotros frutos de los cuales nadie puede decir son horribles. Nadie puede señalar a los frutos del Espíritu y decir qué horrible es el amor. Nadie puede mirar los frutos del Espíritu y decir vaya rollo la paciencia. Nadie. Por eso dice Pablo en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio y contra tales cosas. Contra esto no hay ley. Nadie puede decir nada malo acerca de estas cosas. ¿Sabéis qué? Si leéis conmigo más adelante, nadie en esa grada pudo decir que Pablo había hecho lo malo. Nadie. Uno se atrevió a decirle que estaba loco. Pero lo más relevante que se dijo en esa grada lo dijo Agripa. Pablo, guiado, inspirado, fortalecido por el Espíritu Santo, está dando su testimonio. Y Agripa dice, Hechos 26-28, por poco. ¿Verdad? Como diríamos en el argot futbolístico, al palo. Uy, casi. Por poco me persuades a hacerme cristiano. ¿Cómo radiaría el Espíritu Santo a través de Pablo en ese instante? ¿Cómo le llevaría? ¿Cómo le dirigiría? ¿Cómo le ayudaría? Que el propio rey dice, wow, esto es impactante. Sí, hermanos, eso es lo que sucedió. En cambio, las obras de la carne, el pecado, trae cansancio, trae estancamiento, trae retroceso. Las obras de la carne hacen que estemos cargados y fatigados, mientras que ser guiados por el Espíritu Santo trae paz, trae avance, trae beneficio, trae progreso. Por eso lo mejor que un creyente puede hacer es obedecer la guía del Espíritu Santo, es dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque habrá bienestar. Hermanos, la palabra de Dios dice claramente en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es clarísima la palabra de Dios, es mejor vivir guiados por el Espíritu que guiados por la carne. Es más, lo vimos la semana pasada, el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. Fue el que trajo el mensaje a esos que tenían la pluma en su mano para escribir la palabra de Dios. Inspiró a los santos hombres de Dios a escribir la voluntad de Dios. Por eso, cuando leemos las Escrituras, estamos viendo lo que Dios les reveló a través del Espíritu Santo a estos hombres. Y cuando leemos, entendemos lo que Dios quiere. Podemos comprender lo que Dios desea para mí. Y cuando lo obedecemos, eso empieza a hacer una obra en nuestra vida. Empieza a cambiar nuestra vida, empieza a transformar nuestra vida. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos que es el Espíritu Santo? Porque solo el Espíritu Santo puede hacernos comprender las verdades espirituales. Solo el Espíritu Santo puede hacernos comprender lo que Dios quiere mucho mejor de lo que nosotros podremos imaginar.
Solo el Espíritu Santo puede hacernos comprender esas verdades que en nuestra propia naturaleza seríamos incapaces de conocer. Y esto no es una frase hecha, eso dice la Biblia, ya lo vimos en 1 Corintios 2:12. Nosotros, atentos, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos, sepamos, entendamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y no se queda ahí Pablo, sino que dice 2 versículos más adelante, en el versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Gracias al Espíritu Santo hemos sido renovados, perdonados, pero también gracias al Espíritu Santo podemos entender cada día lo que Dios quiere para nosotros. Porque es gracias al Espíritu Santo que tú y yo podemos comprender las Escrituras. Y solo conociendo lo que Dios quiere, es que la persona puede vivir una vida plena. El que no sabe lo que Dios quiere para él vive una vida insatisfactoria, llena de vacíos. Muchas veces lo habéis oído, de personas, amigos, familiares que han probado algo y les ha dejado vacíos. Han buscado una senda y se han perdido. Han buscado libertad y se han convertido en esclavos. Porque solo cuando uno conoce lo que Dios quiere para él, puede vivir una vida plena y abundante. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Solo el que conoce lo que Dios quiere puede vivir así. ¿Y cómo puedo conocer lo que Dios quiere? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo me puede decir lo que Dios quiere? A través de las Escrituras. Y así puedo vivir una vida plena. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo es esencial para poder vivir como cristianos. Sí. Ahora que somos hijos de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a vivir para Dios. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender cada día mejor la voluntad de Dios revelada. Y sobre todo, y esto es muy importante, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, la capacidad para obedecerla. Porque leerla, la leemos. Pero dice Santiago que a veces somos solamente oidores y no hacedores. Debemos pedirle al Señor que por su Espíritu Santo entendamos y obedezcamos. Porque existe toda una estructura del mal que quiere, que desea, que anhela controlarnos. Siempre hay alguien que quiere sentarse en el trono de nuestras vidas. Quiere llevarnos a su terreno. Nuestra carne entiende esto y lo desea, lo busca, lo anhela. Quiere acercarse a esas cosas y necesitamos que en esa batalla entre el espíritu y nuestra carne, de la que habla Romanos capítulo 7, el Señor fortalezca nuestro espíritu y podamos vencer, y podamos andar y podamos perseverar. Porque sin el Espíritu Santo, hermanos, estamos indefensos. Volveríamos a números rojos. Dios no solo puede transformar nuestras vidas. Dios no solamente puede pasar nuestras vidas de las tinieblas a la luz a través de su Espíritu Santo. Dios es tan poderoso que puede llegar aún más allá de eso. A través del mismo Espíritu, Dios puede hacer que una vida transformada le glorifique a partir de ese encuentro, como fue con el caso de Pablo. Pablo fue transformado de camino a Damasco. El Señor le ayudó y el Espíritu de Dios le fortaleció para ir de victoria en victoria donde quiera que iba. Hermanos, lo que el apóstol tenía por delante, lo hemos leído en Hechos capítulo 26, era una tarea complicadísima, muy difícil, complicadísima. No solo por la tarea en sí. La tarea era difícil, llevar este mensaje que nace en el pueblo judío a los no judíos, a los gentiles, ante los reyes, ante los gobernantes. Era muy complicada la tarea que Dios a través de Jesucristo le ordenó. Pero no por ella era difícil, sino por la tremenda persecución y oposición que tenían los creyentes. No nos olvidemos, Pablo no está testificando ante Agripa como un inocente. Está testificando ante Agripa como un condenado, en cadenas. No nos olvidemos que Pablo está hablando esto prisionero.
Su vida pendía de un hilo. Estaban a punto de decidir si moría o si vivía. Hermanos, no ha habido persecución tan grande en toda la historia como la que sufrieron los primeros cristianos. Fue horrible. ¿Cómo pudo llegar a cumplir su llamado Pablo? ¿Cómo pudo predicar de tal forma, versículo 18, que los ojos de los pecadores fuesen abiertos y se volviesen de la oscuridad a la luz? ¿Cómo pudo llegar hasta el propio César y predicar el evangelio en el núcleo del imperio? ¿Cómo pudo ser que un hombre que, 2 de Corintios 11, 5 veces recibió de los judíos 39 azotes, 3 veces fue golpeado con varas, 1 vez fue apedreado, 3 veces náufrago, que pasó una noche y un día en lo profundo, en alta mar, que con frecuencia en sus viajes sufrió peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, muchas noches de desvelo, hambre y sed, a menudo sin comida, con frío y desnudez. ¿Cómo pudo ser que un hombre así pudiese vivir con total confianza en Dios? ¿Cómo un hombre así pudo obedecer y cumplir un llamado tan grande? Humanamente no tiene respuesta. Solo fue porque el Espíritu Santo le acompañó, estuvo con él. Nada de lo que ocurrió en la vida de Pablo después de conocer a Jesucristo fue hecho en el poder de Pablo, sino que fue hecho en el poder del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es esencial para poder vivir la vida cristiana. De hecho, en su conversión, recogida en Hechos capítulo 9, lo leemos perfectamente. Pablo cae, queda ciego, entra en la ciudad y un hermano llamado Ananías, este no es el Ananías de Safira, este es otro, llega, ora por él y dice la Escritura que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y desde ese entonces fue el Espíritu Santo quien guió a Pablo en sus viajes misioneros. Hasta tal punto que el Espíritu Santo le decía, por aquí no. Es que yo quiero ir a Asia. No. Tú no vas a Asia. Tú vas a Macedonia. No, yo quiero... No. El Espíritu guiaba su vida, dirigiéndole. El Espíritu capacitó a Pablo a predicar con poder, ya lo estamos leyendo en Hechos 26, a sanar enfermos. La Biblia dice que hasta la propia bandana, el propio pañuelo que Pablo llevaba en la cabeza, cuando lo tiraba al suelo, el sudor, la gente lo tocaba y se sanaba de sus enfermedades. A predicar, a poder sanar enfermos y sobre todo, y esas son las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, la función principal de Pablo fue animar a los creyentes a perseverar en la fe, a continuar en la fe. Hermanos, el Espíritu Santo le dio esa capacidad. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que vivir en el poder del Espíritu implica entrega total a Jesucristo. Esa es la persona que vive en el Espíritu, aquella que se somete al señorío de Cristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No suenan a palabras muy positivas y esperanzadoras, pero en la vida abundante que la persona puede vivir y disfrutar. Jesús dijo, tome su cruz, niéguese y sígame. Hermanos, seguir los pasos de Jesús, llevar la cruz cada día, es una tarea complicada. Por eso depende totalmente de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos vivir esa vida en el poder del Espíritu, debemos someternos, debemos entregarnos cada día a Jesucristo. ¿Quieres vivir con la ayuda del Espíritu? Sométete al señorío de Cristo. Jesús es el mensaje más claro que hay en la Biblia. Eso dice el libro de Hebreos.
Que el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Hoy nos habla, predica. La predicación más audible es Jesucristo. Si tú escuchas a Jesucristo y te sometes a Él, estás viviendo en la dirección del Espíritu. Porque si el Espíritu habla y nosotros obedecemos, entonces es el Espíritu quien está guiando. En cambio, si habla y cerramos nuestro oído y no obedecemos, entonces quien sigue al control soy yo. ¿Y esa vida? Esa vida que nosotros creemos que puede ser abundante, cuando controlamos, es la peor vida que una persona puede vivir. Es difícil, dura y pesada. Por eso Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Pablo se entristeció con los Gálatas y le dijo a los Gálatas en Gálatas 3:3, ¿tan insensatos sois, Gálatas? ¿Cómo puede haber sido, Gálatas? ¿Cómo puede haber ocurrido, Gálatas? ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? Por eso, hermanos, lo que comenzó en el Espíritu debe continuar en el Espíritu. La obra del Espíritu no es un momento de conversión. Sí, obra poderosamente ahí, pero continúa. Porque igual que no podemos ser salvos sin el Espíritu Santo, tampoco podemos vivir la fe sin la ayuda del Espíritu Santo. No tengo más remedio que ahora decir gracias, Señor, por habernos dejado al Espíritu Santo. John MacArthur, pastor, quizá uno de los cristianos más influyentes de este siglo y el pasado, dice: el Espíritu Santo es la fuente de la vida y la fuente de poder para el cristiano. El Espíritu Santo es para el creyente, atentos a esto, el Espíritu Santo es para el creyente lo que el Creador es para la creación. Sin Dios, el Creador, el mundo no existiría. Sin Dios, el sustentador, el mundo no continuaría existiendo. Es Dios quien lo creó y es Dios quien lo sustenta. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en los hijos de Dios. Sin el Espíritu no seríamos una nueva criatura. No habríamos sido regenerados. Y sin el Espíritu no podríamos ser santificados por el poder divino. La creación no puede continuar, no puede sobrevivir sin el poder sustentador de Dios, el Creador. Tampoco puede un cristiano sustentar esa vida cristiana mediante obras, ceremonias y rituales religiosos. Únicamente puede ser sustentado, sostenido, mantenido por el Espíritu Santo. Hermanos, vivimos por el Espíritu Santo. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la esencia de nuestra vida espiritual. Nadie es algo sin el Espíritu Santo, dice MacArthur, ni nadie puede ser santificado por el Espíritu, sin el Espíritu Santo. Miqueas, en Miqueas 3:8, Pedro en Hechos 4:8, Pablo en Hechos 13:9, la iglesia primitiva en Hechos 2:14, Jesús en Lucas 4:14, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos vivieron con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, si tú has creído y sabes que el Señor vive en ti, agárrate al Espíritu Santo y vive esa vida abundante que Él desea que nosotros podamos vivir. Sin su ayuda, sin su intervención, será mucho más difícil. Sometámonos a ella, no la resistamos y podremos vivir una vida plena que glorifique el nombre de nuestro Dios, que le dé fama. Cuando un cristiano brilla allí y fuera, lo que está haciendo es hacer a Dios famoso, conocido. La gente puede entender que hay un Dios en los cielos. Padre, gracias. Muchísimas gracias porque no estamos solos. Señor, verdaderamente si tú decidiste que era mejor que el Hijo ascendiera y que el Espíritu viniera, es por un motivo. Y nosotros hoy queremos agradecerte que el Espíritu Santo haya llegado, haya tocado la puerta de nuestro corazón, haya doblegado nuestra voluntad y nos haya sometido a la voluntad del Padre.
ahora, Señor, entendemos que no podemos seguir andando como antes, que debemos seguir la guía y la dirección del Espíritu Santo. Así que gracias porque lo tenemos a nuestro lado. Gracias por la Biblia que inspiró el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender. Muchas gracias, Señor. Yo quiero alabarte y bendecirte por tantas bendiciones y pedirte que nosotros como iglesia, que comenzamos en el Espíritu, continuemos en el Espíritu. Podamos ser guiados por el Espíritu Santo